Y como dice la abuelita, ha llegado el mejor día de la semana. Es viernes 29 de octubre. ¿Qué tal, mi querido Robert? Bienita. Amigos televidentes que se integran a esta hora de la mañana, siempre gracias por su amable sintonía. Importante información tenemos para ustedes en esta jornada de viernes. Y sin duda a nivel nacional llega esta emisión del Comercio TV y también la edición del Comercio en su edición impresa. Usted puede ver y pedirlo a su asesor de confianza. Títulos importantes. Fisco busca 1.800 millones con la reforma tributaria. Los gamers juegan para tener ingresos. Si infringen la ley, van a ser llevados a la justicia, dice el ministro de Defensa, en las protestas que son permitidas en el actual, que no son permitidas en el actual estado de excepción. 302 goles se hicieron en la segunda etapa de la Liga Pro. Municipios y transportistas evalúan la revisión del pasaje. Estos los títulos importantes que tiene el Comercio en su edición impresa que ya está en circulación en todo el país. Iniciamos con la información, amigos televidentes. La asambleísta de la izquierda democrática, Yesenia Guamaní, fue electa como la nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que ella llega en reemplazo de Bella Jiménez, que fue destituida de su cargo. Su nombramiento fue patrocinado por 83 votos de diferentes bancadas. Los acuerdos y convenios entre 4 de las 5 bancadas de la Asamblea Nacional, al parecer, marcarían el inicio de una nueva mayoría. Pese al nerviosismo que se evidenció previo a la votación para elegir a la nueva segunda vicepresidenta, las bancadas de Izquierda Democrática, Acuerdo Nacional, Partido Social Cristiano y Pachacutic, a excepción de 3 de sus miembros que se abstuvieron, se unieron para votar a favor de la moción de designar a la asambleísta Yesenia Guamaní como la nueva vicepresidenta de la Asamblea. La decisión fue tal que en su discurso la legisladora Guamaní resaltó el mensaje de unidad que los bloques legislativos estarían dando al Ecuador. Hoy le estamos dando al país un gran mensaje de unidad. Un mensaje diciéndoles que con unidad la política sí avanza. A su vez invitó al presidente de la República a trabajar de manera conjunta con la Asamblea en un pacto nacional que permita enfrentar los problemas del país. A privilegiar el diálogo con la legislatura para no seguir abonando a esa tesis falaz del denominado bloqueo legislativo, sino poder trabajar de manera conjunta que dé a los ecuatorianos estabilidad y progreso de todos los que anhelamos. Dijo que asume esta responsabilidad con un relieve ético y lamentó las acciones de su ex compañera Bella Jiménez, quien fue destituida. Y les puedo decir, hemos venido a recuperar la ética desde este espacio. Reconoció el derecho de manifestarse a la ciudadanía e hizo un llamado a la bancada de Pachacutic a que no se permita que estas luchas sean manipuladas por intereses de desestabilización. No permitan que la construcción de su proyecto político existan beneficiarios externos que sueñan con el caos, sueñan con la incertidumbre y la división. Guamaní pasará a ocupar el puesto que dejó vacante su ex coidearia Bella Jiménez, quien fue destituida por el Pleno de la Asamblea el pasado 12 de octubre por presunta gestión de cargos públicos y cobros indebidos a sus asesores. Informó Mauricio Sánchez. Y el cierre de las comparecencias sobre los Pandora Papers dejó algunos sinsabores para los asambleístas del bloque correísta y miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales. La mesa legislativa tendrá que entregar el informe de sus investigaciones el próximo 5 de noviembre al Pleno. Iván Correa, secretario de la Administración Pública, compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales en el cierre de las investigaciones que esta mesa legislativa lleva sobre los papeles de Pandora. Sus miembros interrogaron al funcionario sobre la aparición de su nombre en la investigación periodística internacional. Usted realizó una declaración juramentada, como todos me imagino. En esa declaración juramentada, usted hizo constar la empresa que ahora refirió la asambleísta Fernanda Suirio. Aunque no soy sujeto yo de esta investigación, debo decirle que en mi declaración juramentada, como todo funcionario público tenemos que hacer, constan todos y cada uno de mis bienes. Ante estas respuestas, la asambleísta Paola Cabezas, del bloque correísta, expresó que el propósito de las comparecencias fue recabar información para esclarecer las develaciones de los papeles de Pandora. Ustedes se habrán dado cuenta de lo difícil que ha sido que las mismas instituciones del Estado que están, primero, en la responsabilidad de entregarle la información a la comisión, se niegan a hacerlo. Entonces,
tomando en cuenta que el señor Correa está aquí y de primera mano pudiéramos tener la información, estamos haciendo las preguntas y las consultas que corresponden. Los legisladores insistieron sobre los presuntos vínculos con empresas offshore que el secretario Correa tendría, a lo que el legislador de Creo, Diego Ordóñez, cuestionó las interrogaciones de sus compañeros y dijo que el funcionario estaba presente para responder sobre sus funciones en la presidencia de la República. Esta comisión ha abierto un expediente de investigación de una supuesta vinculación del presidente de la República, no del señor Iván Correa. En ese caso, señor presidente, y en esa circunstancia, preguntas que invaden la privacidad del señor Iván Correa antes de ejercer su cargo público son impertinentes y no tienen nada que ver con el proceso de investigación. Con el tiempo en contra y sin la presencia del primer mandatario ante la mesa legislativa, se cerraron las investigaciones que la Comisión de Garantías Constitucionales lleva a cabo. Sus miembros indicaron que reunirán toda la información y documentación recabada para presentar un informe el próximo 5 de noviembre al Pleno de la Legislatura para su posterior análisis y debate. Informó Mauricio Sánchez. Y la tarde de este jueves fue entregado en la Asamblea Nacional la reforma tributaria enviado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. El Legislativo tendrá hasta el 27 de noviembre para dar trámite a la iniciativa. El secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, fue quien entregó al legislativo el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Horas antes de la llegada del documento, el funcionario dio detalles de la iniciativa. Bueno, tiene que ir la reforma tributaria y las conexas, obviamente reformas al Código de la Producción, reformas a la Ley de Régimen Tributario y aquellas que tienen que ver con las finanzas públicas. Las contribuciones se reestructuran, tendrán un enfoque diferente. Dicha reforma tributaria enviada con carácter de económico urgente contiene 255 artículos, mismos que deberán ser analizados una vez el CAL califique el documento. Nosotros hemos recogido de las bancadas legislativas varios de los puntos, hay elementos que hemos considerado y que contemplado, estamos ahorita en la parte técnica de terminar de preparar el documento final, pero gran parte de los elementos que ellos nos han sumado se han incorporado y eso es lo que va a permitir justamente que esta sea una ley no solo en construcción desde el Ejecutivo, sino que Ejecutivo y Legislativo respondan a una reforma tributaria que mejore la economía en el país y sobre todo que entendamos que quienes van a tener que poner el hombro en este caso será quienes más han ganado por encima de quienes realmente se han visto golpeados. El proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 deberá ser analizado en un plazo de 30 días, tal como lo ordena la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, deberá ser tramitada hasta el 27 de noviembre de 2021. Informó Javier Rosero. Y se puede contarles, amigos, que con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional designó a los juristas Sailín Saidán, Alejandra Cárdenas Reyes y Luis Arango Macas como sus postulantes para concursar en la elección de los nuevos jueces para la Corte Constitucional. Esta es la segunda vez que el Legislativo designa sus delegados para que formen parte de este proceso seleccionador, luego de que el pasado 12 de octubre la Comisión Calificadora no aprobó las nominaciones por considerarlas fuera de tiempo. Y la noche de este día jueves, el presidente Guillermo Lasso salió del país desde el aeropuerto de Tababela con dirección a Escocia, donde participará de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se prevé reunión con los presidentes de Estados Unidos, España y algunos dignatarios más. Pasadas las 8 de la noche de este jueves, el jefe de Estado salió desde el aeropuerto de Tababela con dirección a Glasgow, Escocia. Y es que estará en varias citas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquí mencionó que hará un importante anuncio al mundo. Un anuncio importante que tendrá que ver con la contribución del Ecuador a la conservación del medio ambiente y que tiene que ver con recursos naturales que tiene el Ecuador y que favorecen en esta estrategia de conservar el medio ambiente y evitar un cambio climático. Se prevén distintas reuniones, entre ellas con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El miércoles, por ejemplo, viajará a Madrid, donde se prevén diálogos con el rey de España y el presidente de ese país. Además, encuentros con empresarios e inversionistas. A efectos de plantearles diversas alternativas de inversión en Ecuador.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, además mantendrá reuniones con migrantes ecuatorianos en España. Él estará fuera del país por al menos 10 días. Lasso estará de vuelta el próximo 7 de noviembre. A él lo acompañará una comitiva de 12 personas, entre ellas su esposa y el ministro del Ambiente. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, el ministro de Energía negó que se quiera privatizar el sector eléctrico. Los detalles de esta y otras noticias al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El sector eléctrico del país no será sometido a privatización, según el ministro Juan Carlos Bermeo. La promulgación de los decretos ejecutivos 238 y 239 lo que buscan es mayor participación de la empresa privada debido a la necesidad de financiamiento. Ante rumores que señalaron que mediante los decretos ejecutivos 238 y 239 se buscaba privatizar el sector eléctrico, el ministro de Energía tuvo que salir a desmentirlo. La privatización supone, por concepto, la venta de los activos del Estado ecuatoriano. Y en ningún caso de los proyectos eléctricos que se promueven a través del decreto ejecutivo, en ningún caso habrá venta de esos activos. Ni de manera remota indicó que existiría la intención de enajenar los bienes del Estado que se encuentran en este sector. No solo porque hay una prohibición legal, sino porque ese no es el mecanismo que ha buscado el Ministerio para promover la inversión privada. De ahí señaló que existe la necesidad de que la empresa privada invierta en proyectos eléctricos, pues hacen falta recursos. Necesita el país contar con energía suficiente para atender no solo la demanda doméstica, y precisamente para atender ese crecimiento de la demanda es que tienen que construirse proyectos eléctricos ya. Y la única manera de promoverlos es a través de un decreto ejecutivo que incentive la promoción, la inversión privada en nuestro país. Con esta explicación llamó a la población y a quienes trabajan en el sector eléctrico a no dejarse llevar por rumores, que solo buscan generar confusión. Informó Javier Rosero. A 600 metros de altura y con un rango de vigilancia de 220 millas, ya está en funcionamiento el radar militar instalado en el Cerro de Montecristi para el control del espacio aéreo de Manabí y parte de Santa Elena. El sistema de vigilancia busca detectar vuelos irregulares de narcoavionetas utilizadas para el envío de droga hacia Centroamérica. Desde la cima del Cerro Montecristi, con capacidad de vigilancia de 360 grados, opera el radar español instalado para el control de narcoavionetas utilizadas para el envío de droga hacia Centroamérica. Si nosotros vemos que existe algún tipo de tráfico aéreo no identificado, es decir, que no está cumpliendo con las regulaciones propias de la Dirección General de Aviación Civil, inmediatamente se activará la fuerza de reacción inmediata y nosotros dirigiremos a nuestras aeronaves para que cumplan con esta interceptación. A 600 metros de altura al oeste de Montecristi está ubicado el radar que controla el espacio aéreo de la provincia de Manabí y parte de Santa Elena. Nosotros con este radar tenemos un alcance de 220 millas, que será a gran altura, y a baja altura también tenemos una excelente detección. Este es el primero de 2 radares que están planificados instalar en Manabí. En el Cerro de San Isidro se realizan estudios para colocar un segundo sistema de monitoreo. Ver cuál es la condición del suelo, si va a resistir o no el peso y el volumen de nuestros equipos como tal. A este trabajo se sumará el proyecto de ley que permite el derribo al interceptar aeronaves irregulares. Presentaremos en Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares. En lo que va del año, varios vuelos no autorizados han sido detectados en Manabí, una de las rutas más utilizadas por organizaciones narcodelictivas. Que vienen normalmente del norte, más o menos de lo que se ha podido evidenciar desde México. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Y ante el incremento del narcotráfico, el gobierno enviará a la Asamblea el proyecto de ley que autorizaría el derribo de aeronaves irregulares, tal como lo escuchamos al presidente de la República, en el territorio nacional. Expertos creen que la propuesta es viable, pero deberá estar pegado a los protocolos internacionales.
En los últimos meses en Ecuador se han detectado pistas irregulares y hasta retenciones de avionetas ligadas a actividades de narcotráfico. Como respuesta a este creciente problema, el gobierno puso en marcha un radar en el Cerro Montecristi y enviará a la Asamblea un proyecto de ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La pregunta es si Ecuador necesita una ley para derribar aeronaves irregulares. La respuesta es sí, desde un exmiembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es necesario que tengamos esa política de derribo para que no actúen con impunidad los narcotraficantes. Rodrigo Loza, coronel retirado, menciona que al día de hoy la Fuerza Aérea puede únicamente acercarse a la avioneta sospechosa, entablar un contacto por medio de una frecuencia para conocer las intenciones y solicitar su aterrizaje o el desvío a otro territorio, pues la ley no permite el uso de la fuerza. Si el avión está en el aire, solamente se puede hacer un seguimiento. Contacta a la Fuerza Aérea peruana o colombiana, para que ellos tomen el seguimiento a partir de que sale del espacio aéreo ecuatoriano. En cuanto a la normativa internacional, está vigente el protocolo de Montreal que establece los lineamientos para interceptar aeronaves. En todos los casos se debe persuadir, advertir y posteriormente hacer uso de la fuerza. Para el exministro de Seguridad Fernando Bustamante, la ley que propone el gobierno tiene que estar apegada a estos parámetros. Y además para que nuestros pilotos tengan una marco claro de acción que les permita incluso respaldar su conducta y su actuación con una normativa que, como digo, tiene que estar dentro del marco de los acuerdos de Montreal. El exministro sostiene que el Ejecutivo deberá definir de manera clara cómo va a ser el control para combatir las rutas del narcotráfico, para no caer en vicios constitucionales o procesos penales. No es permitido, sería contrario al ordenamiento internacional, a los derechos humanos, es una autorización indiscriminada de derribo, por lo que en el peor de los casos es un delito. Ya en la región, países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, entre otros, cuentan con esta normativa. Informó Priscila Cadena. Vamos con otras noticias. Este día jueves la Corte Provincial de Justicia de Guayas ratificó el sobreseimiento de los hermanos Dalo y Michelle Bucarán, además también de Gabriela Pazmiño por el presunto delito de delincuencia organizada. El voto de 2 magistrados permitió esta decisión. La Corte Provincial de Guayas ratificó el sobreseimiento de los hermanos Dalo y Michelle Bucarán Puley, Gabriela Pazmiño y Marcos Sevillano, procesados por presunta delincuencia organizada en el supuesto otorgamiento irregular de convenios de pago en hospitales del IES en Guayaquil. La juez ponente Carmen Vázquez, en su voto salvado, acogió y aceptó la apelación de Fiscalía a la sentencia de primera instancia. Sin embargo, en la diligencia, el voto de los jueces José Boveda y Alberto Lino permitieron que se ratifique el estado de inocencia de los 4 ciudadanos. En mayo pasado fueron absueltos del proceso Dalo Bucarán y su esposa Gabriela Pazmiño, quienes se encontraban en ese entonces residiendo en Panamá, tras lo cual retornaron al país, pues según su defensa no se habrían encontrado elementos suficientes para determinar su responsabilidad en torno al delito que se los acusaba. La pareja estuvo involucrada en la supuesta venta irregular de medicamentos a hospitales públicos de Guayaquil durante la pandemia del COVID-19 y tras las investigaciones, un año y medio después se ha confirmado con la decisión la inocencia de los procesados. Informó Marilyn Jaramillo. Y Reino Unido retiró a Ecuador de la clasificación de lista roja como destino turístico. Con el anuncio, las autoridades de dicha nación recomiendan que sus ciudadanos puedan visitar nuestro país. La nueva clasificación es efectiva desde el 7 de octubre y posiciona a Ecuador como destino seguro. Y les contamos ahora más noticias sobre lo que sucede en nuestro país, justamente para darles a conocer que 3 de los 5 niños que padecen atrofia muscular espinal en el Ecuador recibieron el medicamento más caro del mundo, el cual fue donado por una farmacéutica al gobierno nacional. ¿Por qué no todos los pequeños accedieron al fármaco? Enseguida se lo contamos en la nota. 3 niños que padecen atrofia muscular espinal recibieron este jueves el fármaco que reducirá el avance de esta enfermedad genética que mata las neuronas motoras e impide la movilidad del cuerpo. Mi esposa lloramos de felicidad porque había pasado bastante tiempo, ¿no? Desde que empezamos la lucha.
Una alegría que no tiene palabras para expresarla. Este medicamento tiene un costo superior a los $2 millones y el gobierno nacional los obtuvo a través de una donación. Gracias a que nuestro presidente Guillermo Lasso entró en contacto directamente con la farmacéutica. Lamentablemente, 2 de los niños con AME no lograron acceder al fármaco, pues su cuadro clínico no es el adecuado. En uno de los casos, lamentablemente, el niño ya tiene complicaciones como, por ejemplo, una neumonía. En el caso de otro de los niños, los padres desistieron acceder al tratamiento y prefirieron otro tipo de medidas de manejo. El Ministerio de Salud indicó que para tratar futuros casos de AME y otras enfermedades raras, se creará un comité que brindará la asistencia y los recursos necesarios. Nosotros estamos en el desarrollo de un programa para que se realice un fondo, colecte un fondo de protección para estas enfermedades que cuestan a las familias, a la sociedad y al país entero. Esta cartera de Estado también informó que adquirió más de 17,000 kits para tratar la hemofilia, los mismos que serán distribuidos en 17 hospitales a nivel nacional. Informó Álvaro Terán. Vamos a contarles, amigos, que la migración irregular hacia México después del visado obligatorio impuesto para ecuatorianos se redujo en un 60%. Aunque esta cifra muestra un descenso, aún se considera alta la posibilidad de nuevas rutas para accesos irregulares. Fue desde el pasado 4 de septiembre que el gobierno mexicano impuso visado obligatorio para los ecuatorianos. Según un reciente informe estadounidense, desde esa fecha hasta la actualidad, las cifras muestran una amplia reducción de migración irregular. Así lo ratifica el viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Vallas. Que México y Guatemala incluyeron a la ciudadanía ecuatoriana, nos incluyeron a los ecuatorianos el requisito de visa para viajar a esos países, ha bajado la presencia de nuestros compatriotas en los centros migratorios de México y de Estados Unidos. Y aunque este paso fronterizo se ha visto frenado en los últimos meses, para el director de la organización 1-800 Migrante, existen mayores posibilidades que se retomen antiguas rutas migratorias como las del Caribe. Por ejemplo, la ruta larga que nosotros le decimos, que es salir desde Ecuador por Colombia, cruzar hacia Panamá y de Panamá cruzar toda Centroamérica. Esa ruta se va a reactivar. Consideramos que en los próximos meses las rutas se van a volver más peligrosas, más largas y más caras. Punto medular de todo este problema social es la pobreza. En lo que va del 2021, ya son 413 menores de edad que han retornado al país después de estar en casas de acogida. Las cifras de muertes y desaparecidos aún preocupan. En 2021 tenemos 35 fallecidos en la frontera y fueron reportados 29 casos. Sin embargo, fueron resueltos 12 casos, es decir, 17 compatriotas todavía no sabemos dónde se encuentran, ¿no? Información que Cancillería dio a conocer dentro de la visita oficial a la zona fronteriza de México y Estados Unidos, en donde además se constató la situación que compatriotas viven en las estaciones migratorias en su intención de alcanzar el sueño americano. Informó Caterina Aguirre. Y en entrevista con El Comercio, el ministro de Defensa, Luis Hernández, informó que se retomará la instrucción preliminar para estudiantes de los últimos años de bachillerato. La autoridad espera que con el retorno de este programa los adolescentes tengan una opción sana para educarse y adquirir valores patrios. Al retornar, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, puso condiciones a la invitación al diálogo del primer mandatario, Guillermo Lasso. Esto reportamos al retornar. Ya venimos. Es día viernes, amigos, 7:28 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Disfrute del desayuno. Cosas que no deberían suceder nunca en manifestaciones. Arribaron a Quito los 2 militares que fueron retenidos por los manifestantes en el límite entre las provincias de Imbabura y Pichincha. Los uniformados están en buen estado de salud, a Dios gracias. Veamos.
Los cabos primeros Nelson Cuascota y Gilberto Corrales permanecieron retenidos por cerca de 24 horas por manifestantes que estaban apoderados de la carretera en el sector de Atahualpa. Los miembros del ejército, a pesar que andaban de civil, es decir, sin el uniforme, fueron sorprendidos por los comuneros. Ellos no participaban de los operativos de control, estaban en actividades administrativas. Quienes de manera ilegítima, ilegal, arbitraria, fueron retenidos en el sector del límite provincial entre la provincia de Imbabura y la provincia de Pichincha. Los militares fueron liberados en horas de la noche del miércoles. Delegados de la Cruz Roja Internacional fueron los encargados de las negociaciones. Los indígenas buscaban un canje. Ellos entregaban a los 2 soldados y a cambio esperaban que sus detenidos sean puestos en libertad, cosa que nunca pasó. ¿No se dio este canje? No se dio. Deben evitar el vandalismo, ¿no? Siguiendo los protocolos, los uniformados llegaron en helicóptero hasta la pista del ECU 911, donde les esperaba una ambulancia para llevarlos hasta el hospital militar para los respectivos chequeos médicos, y que el Estado recurrirá a medidas de carácter legal para que se sancione a los responsables. Hemos puesto la denuncia correspondiente, se encuentra la denuncia en la Fiscalía de Otavalo y esperamos pues que siga el curso legal que tenga que seguir y que la justicia haga su papel. En horas de la tarde, el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó a los uniformados en la Casa de Salud. Aquí les expresó todo el respaldo del gobierno. Agradezco que ustedes, como efectivos de Fuerzas Armadas, hayan defendido la ley, la Constitución y, claro, asumieron un mal rato, pero aquí estamos para respaldarlo. Me han dado un apoyo primeramente moral. Esto mientras la CONAIE puso un alto a las movilizaciones y el primer mandatario invitó a los dirigentes indígenas a un diálogo para el próximo 10 de noviembre. En Quito informó Iván Casamen. Y en este mismo marco, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, puso condiciones a la invitación del diálogo al primer mandatario Guillermo Lasso. Solicitó que sea en un lugar público y en presencia de toda la comunidad. Además indicó que que ponen en pausa las movilizaciones por el feriado nacional. Representantes de las funciones del Estado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no desmaya en mantener un nuevo acercamiento con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a pesar que las últimas invitaciones no dieron frutos. Hago un llamado una vez más al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales. Esta vez la nueva cita se ha fijado para el 10 de noviembre, a las 17 horas. No hay otras herramientas que no sean el diálogo desde la racionalidad, desde la búsqueda sincera de superar diferencias, lo que permite que varios temas, por complicados que sean, puedan ser procesados y debidamente resueltos. Sin embargo, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, sabe que solo se puede extender los pies hasta donde las sábanas lo permiten y modificar el nuevo precio de los combustibles por el momento no está contemplado, más sí la focalización. A la par que nos preocupamos de ver quiénes realmente merecen ser subsidiados en determinadas materias, debemos preocuparnos también de no continuar abriendo un hueco tan inmenso en el fisco, porque después tenemos en cambio otros reclamos, otros sobresaltos, otras convulsiones, como consecuencia de la falta de cumplimiento del Estado con diversos sectores que están vinculados con el convivir diario. Desde la CONAIE se hace una pausa en el levantamiento indígena con motivo del feriado y luego de eso definirán sobre el llamado del régimen. Pero esa aceptación o no aceptación no va a ser de los dirigentes, sino del pueblo, compañeras y compañeros. Si acepta, será, compañeros, en donde la gente escuche. Ya, donde la gente escuche. Y en ese sentido, compañeros, se tiene que garantizar la seguridad y que diga al pueblo, no a los dirigentes. Nuevamente la CONAIE dando pautas que no podría salir humo blanco. Informó Héctor Romero. Y la Policía Nacional y su contingente ejecutarán varios operativos durante el feriado. El inicio de este plan estratégico arranca el día de hoy.
Tal como ocurre cuando llegan días de descanso, la Policía Nacional pondrá en acción operativos para conservar la seguridad y el orden en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los terminales terrestres, terminales aéreos, estaremos presentes como Policía Nacional en los ejes viales donde nosotros tenemos competencia, en los centros comerciales, en los parques, en la zona bancaria, vamos a reforzar la zona bancaria. La seguridad brindada por los uniformados estará presente hasta en los cementerios, por un periodo de 7 días. En conclusión, el día de mañana a las 12 del día iniciamos el operativo y estamos terminando el día jueves 4 de noviembre a las 6 de la mañana. Para cumplir con el objetivo de seguridad, al menos 5.000 uniformados estarán operativos. Sin embargo, al ser un trabajo intersectorial, otras instituciones también estarán presentes durante los días de feriado. Se cuidará el cumplimiento de los horarios respecto que nos habla sobre discotecas, centros de diversión nocturna y centros de tolerancia. En estos días de asueto también se controlará el uso de medidas de bioseguridad. Y para no recibir sanciones, además se recuerda que no están permitidos eventos públicos. Esto incluye fiestas populares o religiosas, ferias, conciertos y eventos deportivos. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que confíen en los servicios que brinda la institución, como son el encargo de domicilio en el caso de que vaya a salir de la ciudad y el retiro seguro de dinero mediante acompañamiento de uniformados en el eventual caso de sacar una fuerte suma de dinero. Informó Javier Rosero. Puede contarles que el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía Nacional rescataron a una persona que se extravió en el Cerro Negro. Esta es una elevación ubicada a 85 kilómetros de la ciudad de Quito. Autoridades informaron que la búsqueda se dificultó debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, lograron acceder a la ubicación, brindar la asistencia necesaria. Expertos recomiendan a la ciudadanía no desplazarse sin conocimiento por zonas montañosas, justamente a fin de evitar incidentes que puedan poner en riesgo su vida. Hallaron 3 cuerpos en el río Zamora, esto 3 días después del deslave en la vía Loja-Zamora. Solo faltaría uno de los 6 cuerpos desaparecidos. Ardua labor por parte de los diferentes organismos de socorro que dieron con la localización de 3 cuerpos más de los desaparecidos en el deslave ocurrido el 22 de octubre en la vía Loja-Zamora. Se trataría de Luis Buri, Jessica López y Miguel Aldeán. Y en la mañana emprendimos estudios por el embalse de la captación o la represa eléctrica para sugerir, ¿no?, que se ponga un poco más de agua al río Zamora para que si los cuerpos se encontraban atrapados tal vez en piedras o en algún otro lugar, se pueda con la cantidad de agua que los pueda soltar donde se encontraban. Y pues parece que dio el resultado. Las autoridades han informado que la búsqueda continúa en las orillas del río Zamora para poder dar con el paradero del último cuerpo que presuntamente estaría en el río. Por el momento existe una recompensa de 2.500 a las personas que den información verídica sobre el cadáver. Que seguimos trabajando, seguimos en la lucha, seguimos en este trabajo incansable que nos hemos propuesto desde el día sábado. Hoy es el 6º día de trabajo en la búsqueda de nuestros hermanos ecuatorianos. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito. Y un hombre fue asesinado de varias puñaladas en el noroeste de Guayaquil. La víctima mortal contaba con varios procesos judiciales en su contra. Jorge Luis Rodríguez Cortés, de 34 años, perdió la vida luego de recibir varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. La víctima habría mantenido una riña con sujetos aún no identificados. Una de ellas le comprometió el pulmón, lo que le conllevó al deceso. Tal vez puede ser consecuencia de una pelea callejera en el lugar. El crimen se produjo en la cooperativa Reinaldo Quiñones, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. El fallecido contaba con 7 procesos judiciales, 4 son por robo. Aparentemente se dedicaba a cometer fechorías en la zona. Paran allá en San Ignacio, por aquí vienen a hacer tonterías. Aquí la semana del pasado, el lunes, le robaron al señor que entrega mantequilla con 2 pistolas. Vinieron de por allá que dijeron que ellos son de aquí de San Ignacio. Con serían 8 los asesinatos registrados en el sector en menos de una semana.
Pese al actual estado de decepción, la policía señala, hace todo su esfuerzo para contener la actual oleada de crímenes. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro personal de policía comunitaria? Yéndonos a los lugares en donde, a más de que ha existido muertes violentas, hacer un trabajo situacional, prevención. Informó Jorge Salazar.